Aquí seguimos en la noche en corto y ya están con Augusto y conmigo los codirectores de Jaime, no Juan, como he dicho antes. Jaime el Barbudo, el corto de animación que vamos a ver al final de la entrevista. Sami Nache, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de volverte a ver por aquí. Igualmente. Eres un invitado ya, ¿verdad?, de lustre. Sí, ya. Un veterano. Segunda casa ya esto. Y hoy vienes acompañado de Arlie Jones. ¿Qué tal, Arlie? Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Muy bien, a vosotros. Como decía, ambos son codirectores del corto Jaime el Barbudo. Una nueva experiencia en animación, Sami. Sí. Distinta, bastante distinta a todo lo que habías hecho hasta ahora. Sí, es distinta en cuanto a estilo. En cuanto a estilo es muy distinto. En cuanto a temática, fíjate, el último corto con el que estuve aquí, el de la leyenda del árbol de los colgados, Sí. Tiene puntos en común. Pues la época en que se desarrolla, el siglo XIX, ambiente de donde estaban los bandoleros, bueno, ambiente rural. Sí. Entonces, bueno, tiene algunos Sí. puntos en común. Sí. Arlie, está basado, además lo tienes, lo has Sí. leído, en un libro de Miguel Calatayud que se llama El pie frito. ¿Qué es cómic? ¿Es novela gráfica? ¿Es cómic? Es un cómic que ya se acercaba entonces a lo que se conoce actualmente como la novela gráfica. Sí. Sí pretende recrear lo que eran las aucas o aquellos cantares que eran los ciegos de pueblo en pueblo en el formato cómic. En él se explica un poco qué es el precedente de lo que se considera el cómic o la historieta. Y este libro también pues, fue premiado en el año 98 como el mejor cómic editado en España por el Salón Internacional de Cómic de Barcelona. Pero antes de darte paso, Augusto, la primera duda grande que tengo es los dibujos que vamos a ver, las ilustraciones del corto, ¿son de Miguel Calatayud? ¿Son vuestras? ¿Vosotros la habéis puesto en movimiento? ¿Cómo es eso? Bueno, son una adaptación de cómic de Miguel. El estilo se respeta. Sí. Pero... Algo así como lo que se hizo con 300 y tal. Bueno, sí, salvando un poco las distancias. Sí. Sí, algo así. O sea, sí, hemos querido ser muy fieles al estilo que tenía, porque es un estilo muy particular. Bueno, al menos por mi parte, supongo que gran parte de los espectadores van a conocer por primera vez qué es esto de las AUCAS, ¿no? Sí. Hemos tenido que tirar diccionarios, Wikipedias y demás, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo os sentisteis atraídos hacia esto? ¿Lo conocíais o fue algo que descubriste por primera vez? Yo no lo conocía, la verdad. Bueno, yo sí he estado vinculado bastante al mundo del cómic, me gusta también las editoriales que hay en España, sobre todo el estilo valenciano, la línea clara, en los 80 muy famosa, en la que yo me aficioné mucho a todo este tipo de ilustraciones. Y de cara al proyecto que hacíamos en la escuela donde hacemos el curso de animación, pues quisimos recrear esto como un proyecto que veíamos interesante. También por lo que comentabais del estilo este que es un poco cubista, ¿no? Es un poco estilo que se presta mucho a una investigación, a una experimentación. Sí, la AUCA, luego en el corto lo has explicado, Arlie, pero bueno, son estampas con versos pareados precedentes de la historieta. A mí, desde luego, me recuerda a lo que has dicho tú de los ciegos y tal, a los cuentos que se narraban oralmente, que pasaban de personas a otras oralmente. Correcto. Yo no creo que sea malo. A mí el corto, todo lo que es los dibujos, las viñetas y tal, a mí tiene un aroma a Edad Media, claro, ¿no? No sé, a mí me parece que sí, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, pues que es una época interesante la Aunque historia. está ambientado a principios del 19, ¿no? Pero... Sí, es una época interesante en la historia de España porque también querían hacer la Constitución, aquella de la Pepa, se había propuesto, iba a volver el rey, a fin. Que parecía que íbamos a echar para adelante, pero había mucha gente retrógrada también en eso de que España tenía que volver a la Edad Media, ¿no? Y por eso también tiene como un tufillo, ¿no? Un aroma a ese medievo, ¿no? Del que mencionabas. Bueno, las AUCAS, supongo que vendrá de serie, contiene una serie de versos, ¿no? Pero muy a diferencia de los versos clásicos que hemos estudiado en lengua, literatura, son versos muy sencillitos, ¿no? Entonces, entiendo que el tipo de público al que iba orientado a este tipo de literatura, de cómic y demás, es el pueblo en general, ¿no? Supongo. Pueblo llano. El pueblo llano.
El pueblo llano total, vamos. Sí, sí, en su estado puro, sí. Era como una especie de un entretenimiento social, la gente iba conociendo cierto tipo de hechos, aventuras o cosas sorprendentes que habían ocurrido en comarcas, pues a través de estos ciegos que recorrían los pueblos, que iban narrando esto en verso para darle una fuerza, para darle un tono canturreado incluso. Sí. La gente lo escuchaba, se admiraba, y acompañaban de unos cartones numerados para que el ciego no se perdiera del relato, en qué momento se encontraba la gente, iba localizándolo por números. Y luego pues de eso se supone que ganaba una limosna que la gente le aportaba. Es un precedente también de alguna manera del mundo del cine. Bueno, el cómic, cine, para mí siempre han sido hermanos. El storyboard es la bisagra entre una cosa y otra. Y bueno, esa es la historia principal de donde Miguel Calatayud quiso extraer esta idea, ¿no? Recuperar estos cantares en verso todo el cómic, que a mí yo cuando lo conocí me pareció también algo pues muy meritorio, porque ya es difícil dibujar un cómic como para encima hacerlo en verso. Y no me extraña, fue premiado, a pesar de este estilo y toda esta historia que ocurre tan aquí en la comarca de Alicante, a nivel del Salón del Cómic Internacional de Barcelona. Sí, porque hay que decir... Bueno, perdón, No, perdón, no os digo, es que estaba hablando del tema del ciego y se me viene un poco a la cabeza, si recuerdas, la secuencia que habla el crimen de Cuenca. Si recuerdas, había un ciego que contaba la historia sobre el crimen de Cuenca, ¿no? Me ha venido directamente a la cabeza, tenías un poco entrocado por eso, para que la gente un poco lo relacione, ¿no? ¿Por qué? Y no, iba a preguntaros que habláis un poco del personaje Jaime el Barbudo, pero es que si lo explicamos, luego el corto ya pierde todo, ¿no? Sí. Pero, Arli, ¿por qué el pie frito? No sé por... El pie frito es darle el título del final de esta historia, de lo que es el cómic, que, en fin, el héroe de este relato pues acabó ajusticiado de forma muy trágica, fue descuartizado y el pedazo de su cuerpo a modo de escarmiento fueron repartidos en varias comarcas y estos pedazos, perdonadme que me ponga así de escatológico, fueron fritos y se mostraron, se exhibieron en los pueblos como una manera de escarmiento para que nadie acometiera lo de la bandolería, que era un problema en aquel entonces grave. Bueno, eso en el corto no se ve. El corto, obviamente, es como los inicios de este personaje. Es autorizado, sí. Para todos los públicos. Sí. Yo creo, Augusto, que el corto dura 5 minutos. Fijaos que son 12 aucas, me parece. Sí, son 12 viñetas. 12 viñetas, 12 cuadros de estos. Y creo que en 12 aucas y en apenas menos de 5 minutos, el viaje que hacéis a principios del 19 es muy claro. Es decir, te involucras con esos dibujos, esa vida tan tradicional en el campo, los jornaleros, la uva, los pastores, los bandoleros, la Guardia Civil o lo que fuera, ¿verdad? La autoridad y tal. Creo que habéis conseguido, insisto, en una pequeña dosis, llevarnos al principio del 19, sin duda. Sí, en ese sentido hemos sido muy fieles a Miguel, porque bueno, en el libro las 2 primeras páginas es ese AUCA de 12, con sus 12 viñetas, y es eso, es como un prólogo de cómo este personaje se mete pues a bandolero. Bueno, y también que contamos con la gran ayuda, aquello que no se percibe visualmente, pero es la voz de Antonio Esquivias, es un gran narrador. Lo tenía aquí, la voz es excepcional. Y de la música del grupo de danzas del Pinós, que han hecho una fantástica partitura, y Juan P. Jimeno, bueno, que ha sido la mezcla del sonido. Sonidista. Nos han felicitado mucha gente, que es curioso también por el sonido. Y a Miguel Calatayud ha quedado muy contento por el resultado, que para nosotros era uno de los objetivos, que a él le gustara y se respetara, como dices a mí, bastante el estilo de la historieta. Muestra un poquito el libro, Arli. Sí, bueno, pues aquí lo podéis ver, es un libro del año, pues, 97, 98. Sí, por el 97-98. El color de la historieta son en 2 tonos, el dibujo es muy duro, se supone que en aquella época lo hacían personas que no tenían una habilidad artística para representarlo, y en esto también Miguel Calatayud ha querido ser fiel, hay desproporciones de personajes, en fin, es difícil acometer esto en animación, él nos lo advirtió, en un estilo Disney, por decirlo así, ¿no? Ha habido que buscar e interpretar toda una forma de movimiento para estas imágenes, del que nos sentimos pues satisfechos, vamos, nada más que con saber que a Miguel le ha gustado, y para nosotros ya es decir que vamos por buen camino. Sí. Bueno, el teaser de anuncio, el anuncio del cortometraje de escasa duración, tiene más coloración, tiene más cromatismo, es verdad que más apagados.
¿Es que en un principio pensabais que ibas a hacerlo más en color? O... Pues no, realmente al teaser, bueno, realmente le pusimos la paleta de colores que se ve en la portada del libro. Era por hacer una prueba un poco, y bueno, luego vimos que para el corto quedaba bien ser fiel a la paleta de colores que tiene ya el interior del libro. Ajá. Que pues eso, son 2 tonos o 3. Sí. Y solo hay una secuencia en que metemos un tono más, bueno, que ya se verá, un poco para que rompa. Pero sí, lo vimos interesante porque el resultado lo probamos y nos gustó. Sí, es solamente sepia, blanco y negro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya son está, y- algo muy parco y muy escueto. Y bueno, sale el rojo por ahí para lo que saldrá, Sí. pero Es- muy poco. Sí, esa prueba de que para hacer una cosa vistosa y que se vea bien no hace falta recurrir a una paleta inmensa de colores. Claro. sino- Ni a super efectos especiales, ni animaciones digitales, en fin. Pensamos que lo más importante es la historia. Sí. Claro, no le hace falta. Y también queremos destacar que este libro está editado por una editorial alicantina, que este año ha recibido consecutivamente el premio, por segunda vez, de mejor cómic editado a nivel nacional, que es Ediciones de Ponent. En fin, ha sido un poco un compendio de reunir todas estas potencias aquí de la provincia para hacer una pequeña muestra de un proyecto que nos gustaría abordar con un poquito más de tiempo, con algo de dinero y de medios, Sí. para hacer una especie de micro corto, maxi, mediano, largo, Micro largo, sí, o incluso una serie. Bueno, una serie eso- de televisión, vamos a verlo. Es decir, no nos queremos quedar en este proyecto nada más, sino que queremos aprovechar todo este proceso de investigación que hemos realizado en la escuela y demás para dar una salida como creemos que merece. Claro. Una pregunta muy original. ¿Cómo dividíais el trabajo? Buena pregunta. Pues, ¿cómo lo dividíamos? No lo dividíamos. En No lo realidad dividíais. es que, bueno, en todos esos procesos, en todas las fases hemos estado un poco implicados todos. Ha sido un proceso, bueno, por ejemplo, el autor Miguel estuvo implicado mucho en las primeras etapas de, bueno, hacer los diseños para que también nosotros recurríamos a él para que, bueno, diese un poco de visto bueno y porque nos interesaba a nosotros en particular que, pues eso, sobre todo ser fieles al estilo del libro que a nosotros nos gustaba desde el principio. Entonces, y bueno, luego en todo el proceso, bueno, el corto se realizó a través de curso de animación que hacemos en la escuela. Y bueno, pues allí estaban implicados pues, los alumnos pues, haciendo las animaciones. Luego, bueno, Arli estuvo muy implicado sobre todo también en planificar una planificación que para mí Pues, es muy buena. Cambiamos de o todo. adaptamos algunas cositas para que funcionaran mejor en animación, en narrativa pues, de cine. Y también quiero destacar que este corto está hecho por 2 alumnos que vinieron de América Latina, o sea que y se adaptaron muy bien y hicieron un trabajo, la verdad, que bastante bueno en ese Sí. sentido. Y todos ayudamos a todos, como es el perfil de las pequeñas productoras actuales de dibujos animados. Claro. Storyboards, diseño de fondos, adaptaciones, animaciones, edición, sonidos, todos hemos intervenido como una pequeña familia. Bueno, los cortos de animación, generalmente debido a su presupuesto, suelen ser realizados por pocas personas, ¿no? Por pequeños grupos, ¿no? Y eso lo sabes tú. De hecho, este año hay un corto, no sé si os habéis visto, nominado al Goya, que se llama Rosa, no sé si has visto, Sí. de Jesús Orellana, que según parece la leyenda es que está hecho por una sola persona. Es un corto hecho animación por ordenador, muy trabajado, casi con estética de videojuego y demás. Sí. ¿Esto lo veis verdaderamente factible? ¿El trabajar en solitario es viable y es recomendable? En mi opinión, no. No, porque hay que comer. Bueno, sí, es que la animación en particular es muy costoso, o sea, bueno, costoso no en cuanto a costoso lo puede ser o puede no serlo, pero sobre todo en cuanto a tiempo que hay que invertir en él. Entonces, una persona hacer algo como esto, bueno, claro, o tiene mucho dinero y puede vivir solo dedicarle solo tiempo a esto, pero normalmente la animación es algo que tiene que implicar varias personas. Por ejemplo, bueno, en este hemos estado implicados más personas, pero en los anteriores que he hecho prácticamente éramos 2 personas. Y bueno, gracias a subvenciones y tal podíamos mantenernos durante el año que duraba la producción.
Se puede hacer, pero yo no lo recomiendo en particular. O sea, a pesar de que no haya localizaciones, no haya actores, no haya rodaje, Claro, es que la animación no es tan fácil, ¿no? La animación tiene una cosa que es que realmente sí que lo puede hacer una persona, no es como un corto de ficción o de imagen real, que tienes que a la fuerza que implicar a una serie de personas pues para los actores, a fotografía, etcétera. La animación, si te lo propones, sí que lo puede hacer una persona, pero claro, es invertir mucho tiempo. Ya. Insistir finalmente en dos cosas, Arlie, Sami. Insisto, creo que hay dos cosas en el corto que le dan una impronta y un carácter, una personalidad que le hacen muy atractivo, que son la voz del narrador, de Antonio Esquivias, qué dicción, qué voz más elegante, y la música tradicional del grupo de danzas del Pinós, de Pinoso, qué pegadiza, ¿verdad? Sí, Qué aroma sí. a tradicional, a la música de, ¿verdad? La dolzaina y tal, fantástico, de verdad. Sí, yo sobre la locución, bueno, con Antonio ya había colaborado en mi anterior corto, en La leyenda de Arroyos Colgados. Y bueno, es una persona formidable, como profesional es muy bueno, siempre, bueno, desde la serie Frasier, pues siempre estaba enamorado de esa voz. Y bueno, como trabajé con él en el anterior corto, pues no dudé en recurrir a él también para este porque la experiencia valió la pena. Y bueno, y sí, le pega mucho a la historia, sí. Bueno, y la gente del grupo de danzas de Pinós que han sabido adaptar muy bien esa música para que, siendo tradicional, pues tenga total vigencia, pega muy bien, le da ese punto de alegría, de suspense incluso en algún momento, y la verdad que quedamos muy sorprendidos con el resultado. Y es una de las cosas de las que más hace brillar este trabajo, es el sonido, ¿no? La voz y la música. El sonido es fantástico, ¿eh? Fantástico. Sí, además la música tiene algo curioso, que es que en muchas ocasiones, o sea, no se utilizan instrumentos normales, sino que recurren mucho a elementos normales, cotidianos Una pues, espardeña, por ejemplo, golpeando una vasija, y bueno, una pequeña batea de lavar la ropa, en fin, cosas así que recupera un poco esos sonidos que supone que había en aquella época. También queremos comentar que hemos contado con el apoyo en todo esto que decía Sami, que es difícil abordar un proyecto de estos una persona sola. Hemos contado con el apoyo de Mustang, nos han cedido un poquito de subvención para el tema del sonido, de Esquivias y demás, que la verdad es que nos ha venido muy bien y ha sido fundamental en este trabajo. Sí. Muy bien, para despedir. Solamente, bueno, yo viendo el origen un poco del personaje y de las AUCAS, ¿no?, que es el origen catalano-valenciano y demás, ¿os habéis planteado, de cara a una financiación para televisiones autonómicas y demás, adaptarlo al valenciano o al catalán? Pues sí, no sería malo. Porque tendría sentido, tendría pleno sentido, desde luego. Sí, realmente es que, sí, como es es una historia muy de aquí. Sí, muy arraigada. Sería lo ideal. Claro. Sí, no nos cerramos a eso. Entonces, que habría que traducir un poco los versos. Sí, pero bueno, estamos abiertos. Ya lo hemos hecho al inglés, creemos que será más fácil al valenciano. Probablemente. Seguramente. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Sami Nache, muchísimas gracias. Arlie gracias a Jones, vosotros. muchas gracias por estar aquí, y además, que no lo hemos dicho, debemos decirlo, es la primera vez que este corto se va a ver. Sí, cierto. Es la primera vez que este corto van a poderlo ver ustedes, insisto, como primicia de los amigos Arlie Jones y Sami Nache. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Augusto, la semana que viene Aquí estaremos. Si la salud Nos permite. lo permite. Y a ustedes, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por su atención, y los dejo con el estupendo corto de Sami Nache y Arlie Jones, Jaime el Barbudo. Hasta la semana que viene.